Un saludo desde el convento de las Carmelitas Descalzas de Asunción, Paraguay, el Carmelo de Chiquitunga, como solemos decir. Con mucha alegría quisiera compartir con todos ustedes una breve presentación de la vida de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado, nuestra querida Chiquitunga, como la llamamos cariñosamente. A esta exposición lo titulo Conociendo a Chiquitunga. En primer lugar, quisiera comentarles a manera de introducción algunos datos de la comunidad de Carmelitas Descalzas de Asunción y de la causa de canonización. El convento de las Carmelitas Descalzas de Asunción fue fundado el 19 de octubre de 1951 y tuvo la alegría de haber recibido en su seno a la Beata María Felicia, quien ingresó el 2 de febrero de 1955. A pesar de haber vivido solo 4 años en el convento, dejó huellas imborrables. De nuestra comunidad, 7 hermanas han conocido a Chiquitunga y han declarado en su proceso. A 2 de ellas todavía las tenemos entre nosotras, la hermana Ana María y la hermana María Yolanda de Jesús, quien fue priora cuando se introdujo el proceso de canonización. En la actualidad somos 15 hermanas. Desde la apertura de la causa de beatificación y canonización, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1997, llevamos la causa junto con los padres carmelitas descalzos. Trabajamos especialmente con el vicepostulador Padre Julio Félix Barco, de feliz memoria. De hecho, todo el material que poseemos es gracias a su entrega incondicional y a su monumental trabajo. Además, contamos con la ayuda del Padre Felipe Sáenz de Baranda, ex general de los Carmelitas Descalzos, quien con su gran experiencia nos asesoró para iniciar la causa. No podemos olvidar al hermano Restituto Palmero, quien por largos años se entregó totalmente a la difusión de la vida de Chiquitunga. Con la orientación del Padre Julio Félix Barco, nos encargaron a 2 hermanas y a mí la transcripción de los escritos de la Beata. El trabajo nos llevó unos 2 años. Así transcribimos los diarios íntimos, cartas a diferentes destinatarios y varios apuntes. Concluido el trabajo en 1997, se entregó a la comisión histórica que lo tenía que revisar. En la actualidad se está preparando la creación de la Fundación Chiquitunga, quienes se encargarán de todo lo relacionado a la causa. La creciente devoción hacia la hermana María Felicia, manifestada de manera particular en la multitudinaria participación en la Eucaristía celebrada los 28 de abril de cada año, en recuerdo al aniversario de su muerte, 28 de abril de 1959, y los 28 de cada mes, demuestran el gran cariño de nuestro pueblo hacia Chiquitunga. Esto nos hace recordar a las palabras del Papa Francisco en la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Decía él: cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. El designio del Padre es Cristo y nosotros en Él. En último término, es Cristo amando en nosotros, porque la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Por lo tanto, la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Chiquitunga ha sido el gran regalo de Dios a nuestro pueblo paraguayo, a nuestra orden de carmelitas descalzos
y a toda la Iglesia. La Iglesia confirmaba los pasos hacia la canonización de Chiquitunga con la aprobación del milagro que la llevó a su beatificación. La ceremonia de beatificación tuvo lugar en el Estadio Deportivo del Club Cerro Porteño el 23 de junio de 2018. La solemne Eucaristía estuvo presidida por el delegado del Papa Francisco, Cardenal Angelo Amato, con la presencia de miles de fieles, obispos y sacerdotes. La alegría de la Iglesia paraguaya y de todos los que participamos fue desbordante. Fue una verdadera fiesta que se vivió con corazón agradecido. Todos pudimos comprobar una vez más las maravillas que Dios realiza con las personas que se abren totalmente a su gracia. Por otro lado, la devoción a Chiquitunga, pese a la pandemia, sigue, aunque de manera más sencilla, debido a los protocolos sanitarios, a través de los medios de comunicación digital. A ella le pedimos por el cese de este mal que tanto está aquejando a la humanidad. También contamos con un pequeño oratorio ubicado al costado de nuestra capilla. En él se encuentran los restos de Chiquitunga y el relicario que contiene su cerebro petrificado. Está abierto a todas las personas que deseen pasar un momento de oración con Chiquitunga. Además tenemos una tienda de recuerdos donde se venden, para cubrir los gastos de la causa, materiales de difusión, objetos religiosos, etc. Bien, hasta aquí la introducción. Ahora pasamos ya de lleno a hablar de la vida de Chiquitunga. Primero quiero decir que aunque Chiquitunga solo vivió 34 años, fue una vida intensa, plena. Así que hablar de Chiquitunga es hablar de entusiasmo, de entrega total, de amor incondicional a Jesús, manifestado en los más desfavorecidos de la sociedad. Ella, así como nos pide el Papa Francisco, fue a las periferias existenciales. Esto lo veremos en pequeñas pinceladas. Presentaré la vida de Chiquitunga en 4 etapas. Así tenemos la primera etapa, la infancia, la segunda etapa, juventud en Villarrica, la tercera etapa, juventud en Asunción, y la cuarta etapa, que incluye la etapa conventual. Aquí vemos una biografía de esta época. De hecho, en cada etapa que vamos a ir viendo, presentaré una pequeña cronología, pero solo vamos a ir desarrollando algunos puntos que me parecen importantes, porque resumir una vida tan intensa en solo 45 minutos es un poco difícil, pero iremos viendo, como ya decía, unas pinceladas de su vida. Bien, la cronología entonces comienza así. María Felicia Ullari Echeverría nació en Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay, el 12 de enero de 1925. Era la mayor de 7 hermanos. Sus padres fueron Ramón Ullari y Arminda María Echeverría. Fue bautizada el 8 de febrero de 1928 a los 3 años. Hizo su primera comunión el 8 de diciembre de 1932. En marzo de 1933 comienza el primer grado de primaria en el Colegio María Auxiliadora. Después de un año de suspensión de sus estudios, 1937, Chiquitunga retoma el 4º grado de primaria. Y en 1938 concluye la primaria a sus 13 años. Así tenemos entonces la primera cronología. Y de esta
primera etapa para ubicar a Chiquitunga en la época en que nació, quisiera comentar que el Paraguay de entonces vivía tiempos de muchas turbulencias políticas. Contiendas interminables entre hermanos hacían muy inestable la vida. Y algunos familiares de Chiquitunga eran militantes del llamado Partido Liberal. Un tío, primo hermano de su padre, era presidente de la República, José Patricio Bullari, quien gobernó de 1927 a 1932. Y otro tío paterno, Modesto Bullari, era diputado del mismo partido. Y su padre, don Ramón, aunque no era dirigente, sí fue un militante ferviente con todas sus consecuencias. Digo esto porque, de hecho, sufrió el exilio junto con su hijo Freddy, al terminar la sangrienta revolución de 1947. Fue a residir a Posadas, Argentina, un año, y en otra ocasión fue herido de gravedad en una manifestación. Esto como dato para tener en cuenta, ya que todo esto influenciará en la vida de Chiquitunga. Bueno, pero ahora volvamos a la infancia. Quiero en primer lugar recordar una frase profética del padre Prieto, quien fue su director espiritual en Villarrica, su padrino de confirmación y su primer biógrafo. En la introducción del libro Un lirio de la Acción Católica Paraguaya escribía así: en las laderas del Ubuturuzú, en la Villarrica del Espíritu Santo, perfumada por los naranjos en flor, nace la que sería su capullo de azahar más precioso, María Felicia, el 12 de enero de 1925, destinada de lo alto a ser luz para bien de muchos. Esta última frase es la que quiero resaltar por lo profética que resultó. Realmente podemos comprobar que Chiquitunga está haciendo esa luz que fue destinada desde lo alto para hacer tanto bien a tantas personas. También el padre Prieto decía de esta etapa que la niña demostró desde su tierna infancia una excepcional bondad y nobleza. Eso decía de ella el padre Prieto. En cuanto al ambiente familiar, podemos decir que la familia en que nació Chiquitunga era una familia unida donde reinaba el amor. Su papá, desde su temperamento fuerte y luchador, se mostraba satisfecho con los suyos. La mamá, excelente esposa y madre, influyó en Chiquitunga. En punto a religión, el papá aparece como el típico liberal de aquella época, con ribetes de anticlericalismo. Guardaba ciertas formalidades religiosas, pero nada más. La mamá apoyaba la religiosidad de la familia, con una práctica más regular, con los rezos acostumbrados antes de las comidas, etc. Por suerte, las vidas de ambos eran ejemplares, y con su ejemplo inculcaban a los hijos auténticos valores cristianos. Esto escribía el padre Julio Félix Barco en la vida que escribió sobre Chiquitunga. También como dato que me parece importante de esta época, quiero mencionar, como ya vimos en la cronología, que su primera formación lo realizó en el Colegio María Auxiliadora, por lo que podemos decir que su primer contacto con la vida de piedad fue a través de las hermanas salesianas. En este primer despertar religioso, su encuentro con la Virgen, la llena de gracia, como la llamará más tarde, será muy importante en su camino. Y para cerrar esta primera etapa decimos que tuvo una niñez normal, feliz, rodeada del cariño de los suyos.
Anoto este pensamiento relacionado a su primera comunión. Decía ella: nunca se borrará de mi mente el recuerdo del día más feliz de mi vida, el día de la primera unión con mi Dios y el punto de donde parte mi resolución de ser cada día más buena y mejor. Ahora entonces empezamos la segunda etapa, que es la juventud en Villarrica. Podemos leer en la cronología entonces que en 1939 comienzan los estudios secundarios en la Escuela Normal del Magisterio número 2 de Villarrica. Empieza a dirigirse espiritualmente con el padre Juan Cipriano Prieto y en 1941, febrero, ingreso de la Sierva de Dios en la Acción Católica. En 1942, octubre 22, consagración al apostolado. En 1945, en fecha no precisada, confirmación en la Catedral de Villarrica. A finales de año recibe el título de maestra normal a sus 20 años. Bien, de esta etapa podemos remarcar su ingreso a las filas de la Acción Católica. Para ella la Acción Católica fue realmente muy importante en su vida. La Acción Católica estaba en sus inicios en Paraguay y el joven sacerdote padre Cipriano Prieto convocó a una primera reunión en Villarrica. Chiquitunga fue una de las primeras en alistarse. Ya en esa primera reunión la nombraron encargada de las pequeñas. Así la Acción Católica se convirtió para Chiquitunga en una verdadera pasión. Allí encontró un ideal, mejor dicho, se encontró con el verdadero ideal de su vida, la persona de Jesús. Los escritos de estos años, sus poesías, sus apuntes, todo indicaba que estaba totalmente entregada a Jesús, al ideal en cuerpo y alma. Aquí quiero mostrar unas frases de esa época. Por ejemplo, tenemos esta frase: ay, no sabe las ansias que tengo de poder transmitir el Evangelio de Cristo ampliamente vivido y el pensamiento de la Iglesia, nuestra buena Madre. Otro pensamiento: iniciemos la ardua pero hermosa tarea de conocer y hacer conocer a Cristo, más aún, vivir en Cristo, para Cristo y por Cristo. Y por último, no sabría explicar la ansiedad, el deseo intenso de trabajar exclusivamente, entregada en cuerpo y alma por la causa de Cristo, al apostolado. Verdaderamente sed tengo de una inmolación más efectiva. Así de intensa era Chiquitunga en sus expresiones, pero más en su vida. La Acción Católica abarcaba muchas ramas y su campo de acción era vastísimo. A Chiquitunga le resultaba poco estas actividades y buscaba otros lugares para su apostolado. Los testigos que la conocieron en esa época dicen que en Villarrica era muy conocida por su intenso apostolado. Sus escritos reflejan su entusiasmo y profundo amor a este movimiento y su intenso apostolado. En la carta de condolencia escrita a la familia Ullari tras la muerte de Chiquitunga, el doctor Ángel Zaguá Llanes escribía: su amor por los pobres, por los humildes, por los que sufren, por los bienaventurados del Sermón de la Montaña fue excepcional. En una carta del 13 de octubre del 51, hablando de sus viejitas de Villarrica, escribe: nunca imaginé que tuviera que ser tan feliz llevando consuelo a quienes con su dolor hacen posible nuestra vida. En otra carta del 6 de enero del 52 escribía: yo me vi más de una vez andar tranquila,
recorriendo hogares, prodigando aunque sea tan solo una sonrisa, como fruto espontáneo de la gracia palpitante en nuestras almas, encendido nuestro pecho de amor, amor divino. Ser apóstol, Señor, qué hermoso sueño. También ella misma en otro escrito recordará: de paso fui a tirarle unos jazmines a doña Mari, pero no salió. Esa es un alma, Señor, a quien debemos, con tu ayuda, devolver al puesto de la verdad y a la unidad de la fe. También una amiga recuerda: Chiquitunga hizo un folleto donde se publicaba oraciones, cantos y todo lo referente a la formación espiritual. En todos sus escritos, papeles, libros, ponía las siglas T2 o S. Todo te ofrezco, Señor. Escribía también poesías, lindas poesías que se publicaban en el folleto. A propósito de esta frase, todo te ofrezco, Señor, fue el lema de su vida. Realmente es una frase que, como dice aquí esta testigo, y lo podemos comprobar nosotras, ya que tenemos el archivo de Chiquitunga, tenemos todos sus escritos, y así es. En sus escritos siempre al empezar, ¿verdad?, algo, ella escribía T2 o S. Esto nomás entre paréntesis como pequeño comentario. Y decir que, por otro lado, el testimonio más calificado lo podemos recoger de Monseñor Felipe Santiago Benítez, quien fue obispo de Villarrica y luego arzobispo de Asunción. Entre paréntesis también, fue él quien impulsó a introducir la causa de canonización. En el documento que fue enviado a Roma para pedir la apertura del proceso decía: Monseñor, la fama de santidad está muy viva entre los fieles de esta arquidiócesis, y las personas que la conocieron desean ardientemente que se introduzca cuanto antes su causa. Luego dice que conoció personalmente a Chiquitunga muy rápidamente en una visita hecha al convento de Asunción, pero que fue, sin embargo, en mis largos años de obispo de Villarrica, cuando pude conocerla más a fondo a través de las personas que la habían tratado íntimamente, entre las que destacaba su director espiritual y primer biógrafo, padre Juan Cipriano Prieto, y a través de sus escritos personales. Y tengo que decir que desde entonces siento una creciente admiración por su persona y por su vida, por sus virtudes humanas y cristianas llevada a altos grados de santidad. Esto es entonces lo que decía Monseñor Benítez sobre Chiquitunga. Alguien se puede preguntar tal vez de dónde Chiquitunga sacaba tanta fuerza para tan intenso apostolado. Y la respuesta es de su profunda vida de oración, de su profunda vida eucarística y también de su gran amor a la Iglesia, gran amor también a la Virgen y su viva fe de verle también a Jesús en todos los que sufren. Veía a Jesús en los pobres, en los más necesitados, en los ancianos. Y su corazón era realmente grande, era realmente abierto y cabían todas las personas que se acercaban a ella. Entonces, esta era Chiquitunga, la que siempre estaba, como también decía el cardenal Angelo Amato en su homilía de la beatificación, era el ángel benefactor que iba en busca de las personas que más sufrían. A este respecto, el padre Prieto comentaba en su libro: anhelaba de todo corazón comulgar ya desde muy joven, y cuando aún regían las antiguas normas, ella dejaba el desayuno para recibir a Jesús. Cuando un día le reprendí por ello, me contestó: ¿quién cuida de mi alma entonces, Padre?
y lo siguió haciendo tranquilamente. Más tarde escribiría: si no fuera por este banquete matinal, yo no sé lo que a estas horas sería de mí. Y también en otra frase que me parece importante, donde manifiesta su deseo de estar con el Señor, decía esto: cuánto es lo que quisiera en verdad conversar con Él, sin preocupaciones de horas, momentos y lugar. Tanta falta me hace, que espero poder tener esos días para llenarme de mi Dios y poder luego desbordar su palabra, su ejemplo, su vida en todas las almas. Entonces realmente es impresionante como vemos, como decíamos, que de esta oración profunda, de este trato continuo con el Señor, en momentos de soledad, de silencio, encontraba ella esa fuente de donde podía beber para luego, como dice ella, derramar toda esa gracia también sobre los demás. Y termino esta etapa con una frase también que escribió sobre su consagración al apostolado de esta época. Decía: no quiero pasar ya adelante sin recordar que hoy, 26 de octubre de 1952, cumplo 10 años, si mal no recuerdo, de mi consagración al apostolado. La gracia que después del bautismo y la Eucaristía más indigna es mi persona, y la más grande y sublime con que Dios me obsequiara. Así con estos pensamientos queda bien claro su específica vocación, el apostolado. Decía también ella misma: en medio de todo yo siento que el apostolado, ya sea de oración, ya de acción, esa es mi vocación. Pero ¿dónde mismo?, se preguntaba ya. También se comienza a vislumbrar el deseo de conocer cuál sería su lugar en esa entrega total. Comienza su camino de discernimiento vocacional. Dios mío, decía, ¿qué ha de ser de mí? Servirte con integridad de vida donde quiera que sea, pero consagrándote mi pureza y virginidad. A este respecto, que Chiquitunga dice que en medio de todo yo siento que el apostolado, ya sea de oración, ya sea de acción, esa es mi vocación. Podemos recordar también al Papa Francisco, que decía que estas dos realidades de la acción y de la contemplación no se contraponen, al contrario, están totalmente unidas. De hecho, de la contemplación surge la acción. Bien, para cerrar ya esta segunda etapa, podemos decir que los 9 años de vida intensa de Chiquitunga en Villarrica fueron interrumpidos cuando sus padres decidieron dejar su patria chica por las difíciles situaciones políticas, y así en 1950 se trasladan a Asunción, a la capital del Paraguay. Ahora comenzamos la tercera etapa, Juventud en Asunción. En 1950, en febrero, los Ullar y Echeverría trasladan su domicilio a Asunción. María Felicia se incorpora a la Acción Católica Parroquial. En marzo se inscribe en la Escuela Normal número 1 de Profesores Presidente Franco, donde estudiará los cursos quinto, sexto y séptimo hasta recibirse de profesora. Abril 23, durante una asamblea de Acción Católica, Chiquitunga conoce a Ángel Zaguá Llanes. En mayo empieza a trabajar en el colegio El Perpetuo Socorro como maestra de primer grado de primaria. En 1952, abril, partida de Zaguá a España a decidir su vocación sacerdotal. 1952, agosto, del 20 al 21, encuentro con la Madre Teresa Margarita, priora de las Carmelitas Descalzas de Asunción. En 1953, enero, del 6 al 11,
ejercicios espirituales, vocación religiosa, ansia de entregarme en cuerpo y alma al divino esposo en un convento. Chiquitunga llega a Asunción con 25 años, en plena maduración humana, espiritual y podríamos decir doctrinal. Los años vividos en Villarrica la dotaron de espléndidas cualidades para desempeñarse en la capital con toda normalidad. Para estas alturas se puede ver en sus escritos la nota dominante, la entrega total, deseo de ofrecerlo todo, deseo de amor total a Jesús, a su causa. Su vida va siguiendo los caminos por los que Dios la conduce. Así llega a decir: toma, arranca mi corazón de su morada, pues hace ya tiempo te lo había inmolado. Solo falta que lo saques, y si es necesario que lo arranques, Señor, lo que tú quieras, si ya no es mío. Toma, Señor, que es tuyo este pobre corazón. Como vimos también aquí en la cronología de estos años, lo primero que hace es incorporarse a la acción católica de la capital, integrándose con facilidad, y encontramos un vasto campo para su apostolado. Iba en forma personal y grupal a las zonas o sectores marginados, como la Chacarita, que es el lugar que en Paraguay es una zona realmente muy pobre. En esta época también escribe en su diario y podemos ver sus ansias, como dice ella, de trabajar, de volar, decía. Por ejemplo, qué ansias inmensas, agua, de volar, de correr por los caminos de nuestra patria, si no me han dado el poder recorrer otros caminos y llegarme a los rincones más apartados y solitarios, nuestros pueblos del interior, tan necesitados de nuestros círculos y centros de acción católica, que muchas veces están pendientes de una palabra, de un gesto de fraternidad, para lanzarse al sacrificio y a la acción. ¿Quién tuviera alas? Hay momentos que sinceramente quisiera salir e ir, libre de compromisos, de ataduras, de prejuicios y de todo, y así poder trabajar a mis anchas. Pero en realidad en este apartado lo que quisiera resaltar, porque ya el tiempo va disminuyendo, es su relación con el doctor Ángel Zaguayanes, por la importancia que tiene esta relación en su vida. Primero decir que Chiquitunga, en su etapa de discernimiento, de ir buscando la voluntad de Dios, quería realmente entregarle todo a Jesús, todo. Entonces escribe esto: muchas veces había concebido esto que ahora, Señor, es maravillosa realidad, y decía, qué hermoso sería tener un amor, renunciar a ese amor y juntos inmolarlo al Señor por el ideal. Efectivamente, Chiquitunga se enamoró de este joven de la acción católica y descubrió en sí una capacidad de amar que antes nunca había sentido. Son años de clarificación vocacional, de luchas, de dudas y de sufrimientos. Faltaba esta faceta para dar el salto definitivo a la vida religiosa. En su diario íntimo decía: nunca pude sinceramente ver con felicidad, aún la más escondida, nuestra unión en el matrimonio. El padre Prieto, su director espiritual, ante una pregunta de Chiquitunga para ennoviarse, le contestó: que tú puedes renunciar a ese amor es evidente, pero ¿para qué? ¿Hay razones serias? Si tienes un ideal definido que comienzas a cumplir responsablemente, puedes hacer el sacrificio, pero ¿no te parece que entre los dos podríais hacer mayores cosas? Esto le decía a su director espiritual. Y lo cierto es que Chiquitunga no tenía
bien definido su ideal. Sentía una fuerte inclinación a entregarse enteramente al Señor, pero su clarificación le llegó cuando Sawa le reveló su secreto de querer ser sacerdote. Con esta decisión de Sawa, ella encontró la respuesta que tanto estaba buscando, y el sacerdocio se convirtió para ella en el motivo de toda su entrega. Así repetirá años más tarde: me he ofrecido como pequeña víctima por los sacerdotes. También Chiquitunga recuerda cómo fue ese encuentro con este joven de la Acción Católica. Déjeme que recuerde aquellos primeros días de nuestra amistad. Mire, Sawa, vamos a ser dos grandes amigos. Más que eso, no. Mi deseo grande es trabajar incesantemente, dar todo lo que tenga y pueda por el ideal de nuestra amada Acción Católica y luego entregarme en una vida de íntima unión con mi Dios en sacrificios y oraciones. Así de claro tenía Chiquitunga esta relación. También decir que en realidad no fueron novios, con todo lo que implica o encierra esta palabra. Sencillamente eran dos jóvenes que buscaban la voluntad de Dios, tenían los mismos ideales y se ayudaron mutuamente a encontrar el camino que el Señor les tenía preparado a cada uno. En esta época, su encuentro providencial con la priora de las Carmelitas Descalzas de Asunción, de reciente fundación en Paraguay, le abrió nuevos caminos para recorrer. La Madre Teresa Margarita estaba internada en el Sanatorio Español y Chiquitunga fue a visitarla. También le ayudó mucho los ejercicios espirituales que realizó en estos años, y escribía al final de uno de ellos: está ya decidida mi vocación. No veo mi felicidad fuera de una entrega total de abnegación y sacrificios y de inmolación constante de mi vida por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Así terminamos, como decía, grandes pinceladas, la tercera etapa de la vida de Chiquitunga. Así comenzamos la cuarta etapa, la etapa en el Carmelo. Vemos entonces la cronología. En 1955, febrero 2, ingreso en el monasterio de las Madres Carmelitas Descalzas de Asunción. En agosto del 7 al 13, ejercicios espirituales para la toma de hábito, Noche Oscura del Espíritu. Agosto 14, toma de hábito de la hermana María Felicia de Jesús Sacramentado. Y en 1956, agosto 15, profesión temporal por 3 años. En 1958, mayo 10, traslado del monasterio al barrio Malorá. Chiquitunga entonces entra al Carmelo, como vimos, el 2 de febrero de 1955. Comenzó su vida religiosa después de un largo discernimiento, de luchas, de dudas, también de una tenaz oposición familiar. Venciendo todas estas dificultades, pudo comenzar su vida religiosa. Ella misma recuerda esos momentos antes de ingresar al Carmelo. Han pasado tantas, pero tantas cosas, y sin embargo continúo en pie. La gracia de Dios es fuerza de las fuerzas. Sin ella, ¿qué hubiera sido de mí? Momentos que humanamente hablando son imposibles de resistir, y sin embargo cada vez, cada día, con nuevas ansias de superación, de entrega, de inmolación. Así vivió entonces Chiquitunga su discernimiento y ya su firme decisión de entregarse definitivamente al Señor en la vida contemplativa. También nos podríamos preguntar cómo una persona así, ¿verdad?, con tanta actividad, con tanto apostolado, decidió ingresar con las Carmelitas Descalzas. Pienso yo que es
Su corazón, como ella misma nos narraba, abarcaba realmente horizontes sin límites, por lo que, al menos para mí, es muy normal que todo le resultara poco a través de la actividad y que el Señor le encaminaba a vivir todo esto a través de la oración. A través de la oración ella llegaría a todos esos lugares que físicamente tal vez nunca podía haber llegado. Esa verdad ella lo tenía claro. Entonces, siguiendo también el ejemplo de Santa Teresita, de quien también era muy devota, a quien quería mucho, ingresa al convento, al Carmelo, con esa dimensión apostólica, con esa dimensión de querer salvar almas y sobre todo también rezar por los sacerdotes. Bien, ella también escribe de esos primeros días. Hace exactamente 18 días de constantes e ininterrumpidas horas de gozo en el Santo Carmelo, en el que Dios nuestro Señor, con su infinita misericordia, me eligió y tiemblo en verdad al decir esta palabra, conociéndome ruin y pecadora como soy. Por fin ahora se cumple lo que en una poesía ella escribía de esta vida ya en el Carmelo. Decía: que se consuma mi vida con calma, en silencio, a solas, brindándote en mi plegaria el homenaje mejor. Si es necesario, ahora mismo. Nada, Señor, es ya mío. La vida tú me la diste, yo te la entrego, mi Dios. Vemos así a Chiquitunga con su entusiasmo, con su alegría, llenando también la reciente fundación de las Carmelitas Descalzas de alegría. De hecho, una madre fundadora decía de ella que Dios nos mandó a la hermana María Felicia para poner una nota especial de alegría con su sonrisa y sus ocurrencias en la estrechez de aquella primera casita de 15 de agosto. Esto digo porque las Carmelitas Descalzas se instalaron en una casa de familia que estuvieron unos 7 años más o menos hasta que por fin se pudieron trasladar al monasterio de Manorá, ya al monasterio definitivo, en donde ella vivió prácticamente solo un año. Bien, Chiquitunga, después de estos días también de fervor, de entusiasmo, entró en una verdadera noche oscura. Fue muy duro para ella y comenzó a dudar de su vocación, de si estaba en el lugar que el Señor le quería. Pasó por momentos muy duros, especialmente cuando ya estaba por tomar el hábito. La Madre Teresa Margarita escribía esto en la nota necrológica ya después de su muerte sobre esta etapa. Con esto podemos resumir entonces esta primera etapa de alegría y luego también de noche oscura que sirvió para afianzarla en su vocación. Esta crisis la llevó a entregarse más totalmente y a superar, vamos a decir, eso que tanto le costó, ¿verdad? Ella decía también el padre Julio Félix Barco que su crisis no era tanto ya afectiva, porque ya lo había superado, ¿verdad?, la situación afectiva, sino más bien la crisis del apostolado. Justamente ella, que tanto trabajaba, se encontraba muy condicionada por la estrechez también de la casita en donde vivían, y esto le ocasionó una verdadera crisis. Pensaba tal vez que podía hacer muchas más cosas afuera, pero el Señor la fue llevando y la fue también como afianzando en su vocación. La Madre Teresa Margarita entonces escribía esto: superada la difícil prueba, recibió el santo hábito el 14 de agosto de 1955, recobrando desde entonces una paz y felicidad que habrían de ir en aumento hasta el día de su dichosa muerte, e hizo su profesión religiosa temporal el 15 de agosto de 1956.
Creo que ya hemos mencionado, pero Chiquitunga solo estuvo en el Carmelo unos 4 años más o menos, algo más. Después de casi 3 años de vida intensa, de vida alegre, de vida entregada, el Señor le pidió el último apostolado, el de la paciencia en la enfermedad. Le detectaron una enfermedad llamada púrpura. Tuvieron que internarla en el hospital. Fue una etapa muy dura, pero también de mucha maduración espiritual. Desde esta situación de impotencia, desde esta situación de enfermedad, desde el sanatorio, Chiquitunga escribió 8 cartas a la priora, donde expresa sus sentimientos, su aceptación serena y plena a la voluntad de Dios, que ya veía realmente que él llegaba a su fin. Esto lo vivió de una manera realmente ejemplar y tenemos testimonio de las hermanas que vivieron con ella. Pero resumiendo, quiero leer lo que la madre también, Teresa Margarita, escribió sobre su muerte. Decía ella: su muerte fue ejemplar para sus familiares y para los médicos que la trataron. Después de una larga agonía, desde las 21 horas del día 27 hasta las 4:10 de la mañana del día 28. Cuando ya su hermano había avisado que Chiquitunga partió a la casa del padre, con la familia reunida alrededor de su lecho, ella de repente se incorpora súbitamente con la mirada fija al techo y dice toda sonriente: Jesús, te amo, Virgen María. Luego se dirige a su padre y le dice: papito querido, qué hermosa es la religión católica. Y luego siguió diciendo: qué dulce encuentro. Y ya ahí cae sobre las almohadas entregando su alma a su esposo. Las hermanas entonces la trasladaron al convento para velarla y quedaron realmente sorprendidas por la asistencia de tantas personas que venían de todas partes del país para despedirse, y el sentimiento que reinaba y que se escuchaba y se decía y se transmitía era: ha muerto una santa. En los periódicos de esa época, varias personas publicaron testimonios sobre esta muerte que a todos les dejó realmente con un sentimiento de tristeza, pero también de mucha alegría, ya que Chiquitunga era tan conocida, tan apreciada. Y bien, entonces hasta aquí las pinceladas sobre la vida de Chiquitunga. Es lo que he querido compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias.